esta actividad. Algunas recomendaciones generales al público asistente es no consumir ningún tipo de alimentos y bebidas dentro del lugar para evitar cualquier tipo de accidentes. 2. Apagar o mantener en vibrador cualquier tipo de aparato electrónico que pueda distraer tanto a los ponentes como al público interesado. Agradecemos su presencia en cada una de las actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ustedes. Gracias. Hola, buenas noches. A nombre de Penguin Random House, pues es un gusto estar aquí en la FIL Minería, presentando por primera vez Materia que Arde de Rosario Castellanos, aquí con nuestras dos grandes autoras, Sara Uribe y Verónica Gerber, en un libro precioso que dialoga de una manera muy cercana, muy como si estuviéramos en la sombra, ¿no? Al ladito de Rosario Castellanos, viviendo con ella, sintiendo con ella, pensando con ella y con la gente que está a su lado. Y también nos acompañan estas bellas ilustraciones que no dejan de dialogar con el libro completo de Rosario Castellanos. Yo no quiero robar más la palabra, agradecer a Sandra Lorenzano por estar aquí, por supuesto Olivia Teroba también que nos acompañan, poeta, ensayista y cuentista de las grandes. Y pues bueno, estas dos grandes mujeronas, que qué mejor para que nos hablen también de esta otra gran mujer que fue Rosario. Así que no quito más el tiempo y Olivia, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Me emociona mucho estar en este evento. Siempre me parece que las presentaciones del libro son pequeñas celebraciones de procesos que son muy, muy largos. Y bueno, yo estoy muy interesada en saber sobre el proceso de este libro. Igual les voy a contar un poco para quienes no lo han leído y para que se interesen por él. Este libro es, ¿qué es? Es un ensayo, es una conversación, es una intervención también a las palabras de Rosario Castellanos. Sin duda es un diálogo, es un texto intertextual que llama a otros textos y también es una grata compañía para acercarnos a la figura de Rosario Castellanos, tanto si la hemos leído anteriormente como si no la hemos leído antes. En mi caso, pues yo había leído de ella sobre todo la narrativa, entonces aquí me fui encontrando pues con mucha información y muchas observaciones sobre su poesía también, que creo que es ahí donde se nota mucho la perspectiva de Sara, ¿no? Y no obstante, también encontramos varias referencias a su obra ensayística, a su obra narrativa, y acompañando estas reflexiones, estos datos sobre la vida de Rosario Castellanos, están pues estos dibujos, estos esquemas, estas intervenciones que hizo Verónica Gerber, que van acompañando esta escritura y también van agregando una capa más al texto. Entonces, pues a mí me encanta siempre hablar de los procesos de los libros y quisiera preguntarles precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cuál era la idea inicial? ¿Cómo fue cambiando la idea? Y algo que a mí me llama mucho la atención es el final de cada capítulo, de cada apartado, porque tiene una pregunta, tiene una interpelación a Rosario Castellanos, ¿no? Y por ejemplo, aquí voy a leer una muy pequeña, donde habla sobre sus cartas, y hay una parte donde le dice: tus cartas tienen la virtud de hacerla sentir a una que estás ahí, platicando de tus cosas, al otro lado de la carta, como si nada, como si no estuvieras muerta, como si no hubiesen pasado décadas. Te sientes tan viva y tan real. Estás aquí, Rosario, con nosotras mientras te leemos. Y pues a mí me interesa mucho saber cómo surgieron esas preguntas y también, ya que se van apareciendo varias veces a lo largo del libro, ¿cómo se imaginan ustedes que es la respuesta o qué puede llegar como respuesta? Si la respuesta está contenida en la misma pregunta o quizá la respuesta la podemos ir formando quienes leemos este libro. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Me da mucho gusto tener esta compañía tan grata con Verónica, con quien hicimos el libro, y con estas estupendas presentadoras y escritoras con las que me encanta dialogar. Respecto de la pregunta, este libro, por ahí contaba yo en las redes sociales, digamos, la idea de escribirlo se concibió un poquito antes de que comenzara la pandemia. Entonces, la escritura en sí, sobre todo toda la parte de investigación, sucedió en estos primeros meses cuando entramos todos en confinamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que, como lo había contado ya antes,
para mí fue una suerte de tabla de salvación, porque ese mismo encierro, ese mismo confinamiento, en mi caso, a la hora de estar leyendo, sobre todo en ese momento, en ese primer verano, lo que leí fueron las cartas de Rosario, como que quise primero entrarle a algo biográfico, y justamente creo que las cartas, que les recomiendo mucho que lean las cartas que le hace a Ricardo Guerra, pero también acaban de salir ahorita, corran a buscarlas al Fondo de Cultura Económica, unas nuevas cartas que no tuve cuando se hizo este proceso de escritura, pero que se ven maravillosas, con su amigo Raúl Ortiz, ¿no? Entonces, empezar a leerla, empezar el proceso con las cartas, creo que me hizo acercarme de manera muy familiar a Rosario y sentirla muy cerca, o sea, sentir que mientras ella viajaba en barco a España, yo iba con ella y me bajaba con ella en cada puerto, íbamos en los cochecitos y nos sentábamos a comer en los restaurantes, claro, mientras estábamos todos encerrados con el tema de la pandemia, ¿no? Y creo que ahí fue donde surgió la idea de las preguntas. Creo que recuerdo perfectamente que quise como hacer un pequeño parrafito, dije, a ver cómo se siente la escritura, e inmediatamente sentí la necesidad como de hablar con ella, ¿no? O sea, como de preguntarle, de comentarle cosas, porque yo sentía que iba con ella, ¿no? Y ya pensándolo más como procedimiento escritural, sí dije, claro, creo que quiero que la primera parte sea una parte donde se haga la narración de los hechos de su vida, pero sí quiero que haya un espacio después para yo preguntarle cosas, ¿no? Como para que no se queden los datos fijos, los hechos fijos, porque en efecto hay mucha escritura sobre Rosario Castellanos, sobre la obra de Rosario Castellanos, y creo que de ahí surgió. Leyendo algunos artículos académicos sobre la obra, me llamaba mucho la atención que en algunos casos se afirmaban cosas muy contundentemente, y yo decía, ay, ¿y sí será? Como que si estuviera Rosario aquí le podríamos preguntar, oye, ¿esta metáfora sí se refiere a esto? Entonces dije, ¿y por qué no se lo voy a preguntar? Pues claro, o sea, se lo puedo preguntar, aquí está Rosario, está en su obra, obviamente. Y sí quería en parte que las respuestas las vayan a buscar los lectores y las lectoras a los libros de Rosario, y también invitarles a que le hagan preguntas, a que también tengan ustedes sus propias preguntas a la obra de Rosario, ¿no? Entonces un poco de eso se trató ese primer proceso, ¿no? Con respecto a las preguntas, como entablar esta conversación, y como también yo misma no tener una versión fija sobre Rosario, como dejarlo abierto, algo que todavía se puede conversar, respuestas que todavía pueden surgir. Y miren, ahora que surge este nuevo libro de las cartas a Raúl Ortiz, puede ser que ahí vengan otras respuestas que tampoco hayamos pensado en este caso, ¿no? No sé si tú quieres. Hola, buenas noches. Igual, muchas gracias por estar aquí, y gracias a Olivia, a Sandra y a Sara por invitarme a ilustrar su libro. Pues en mi caso el proceso, para empezar, pues tuve que esperar un poco a que el libro de Sara avanzara para poder tratar de pensar pues cómo intervenirlo o cómo generar. Me gusta mucho lo que dices, Olivia, esta otra capa de lectura, porque creo que esa era mucha de la intención que, teníamos, porque han de saber que hablábamos mucho por teléfono en la pandemia, horas, y hablábamos muchas horas también del libro. De hecho, me acuerdo mucho que me dijo Sara por teléfono, yo no voy a afirmar cosas de la vida de Rosario, se las voy a preguntar, ¿no? Me acuerdo perfecto así de ti diciéndome eso. Y un poco también me acuerdo de mí diciéndole a Sara, yo no quiero hacer dibujos de el café en el que se sentó, ¿no? O sea, no me quiero poner a dibujar el café, ni quiero dibujar la fachada de la escuela donde estudió, ni quiero, no sé, ni siquiera quiero dibujar su rostro, ¿no? Le dije, aunque sí lo dibujé, pero lo que no quería era que estuviera en el libro, y lo logramos, digamos, ¿no? Porque me interesaba que los dibujos fueran, pues no sé, como otra forma de escritura que dialogara tanto con Sara y su manera de preguntarle a Rosario y de narrar a Rosario, como que dialogara con la propia Rosario también, ¿no? Eso como en principio estaba, en el principio del proceso, digamos, ¿no? No sé si quieres decir algo. Yo tengo un texto para leer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches ya a todas, a todos, a todes.
Muchas gracias. Estoy muy emocionada porque esta es la presentación en sociedad por primera vez de este libro recién salido del horno. Un libro de dos creadoras a las que admiro muchísimo y quiero mucho. Cuando me dijeron si quería presentar el libro, pero ni lo dudé, porque era una ocasión de volver a sumergirme en la creación tanto de Sara como de Verónica. Entonces, muchas gracias por la invitación, chicas, muchas gracias a Random House, Lumen, Fernanda y demás. Y yo siempre lo digo, y ustedes van a saber por qué lo digo, soy muy nerd y yo escribo, entonces también escribir para mí era una forma de dialogar con este libro, con la propia Rosario, con lo que ustedes han trabajado. Entonces, si me lo permiten, voy a leer, tampoco es larguísimo, si se aburren, levanten la mano, no bostecen mucho, pero ahí va. ¿Qué libro tan conmovedor, tan entrañable has escrito, Sara? Qué homenaje tan amoroso a una de nuestras escritoras más extrañadas, más queridas. Qué placer leer sus palabras, acompañadas y celebradas por las tuyas. Qué trabajo tan minucioso, tan amoroso han hecho. Qué sutil, qué delicado, qué sugerente el trabajo de ilustración de Verónica Gerber. Qué cercana a nosotras esta Rosario que dibujan en cada una de sus páginas. Qué viva está, qué brillante es, qué melancólica y dolida, qué irónica, qué enamorada, qué insegura, qué divertida, qué curiosidad siente por el mundo, qué generosa como lectora, como maestra, qué lúcida esta Rosario. Tal vez no haya una sola escritora mexicana que no se sienta hermana de Rosario. Tú, Sara, has vuelto investigación, reflexión, creación, la respuesta a la pregunta que surgiría de aquí, ¿por qué? ¿Por qué sentimos a Rosario Castellanos tan cercana, tan compañera y a la vez tan capaz de ser guía de nuestra mirada sobre el mundo? En tus páginas está viva, es materia que arde, con sus búsquedas, sus miedos, sus incertidumbres, sus duelos, sus inseguridades, sus deseos. Su escritura y su vida y su escritura se van entretejiendo en un recorrido profundo que la trae al hoy, como esa hermana mayor cuya mirada admiramos y necesitamos. Tu libro, Sara, construye un puente, su libro, construye un puente entre ella y sus lectoras y lectores, y además, y esto me parece genial, entre ellas y aquellas, quizás aquí hay varias, ya lo dijo Olivia en su caso con respecto a la poesía y otros de los géneros de Rosario, entre ella y aquellas que aún no saben que serán sus lectoras, pero que tendrán enorme curiosidad por saber más sobre ella, por encontrar la voz de esa niña nacida en Chiapas. Rosario Castellanos, Materia que Arde, tiene todo lo que debe tener un gran libro pensado para que llegue a todas y todos los lectores. Una investigación profunda sobre el personaje elegido, un cariño especial por ese personaje, una pluma ágil y entretenida que no deja por ello de ser profunda, un diseño cuidado, creativo, de espacios generosos. Gracias, la verdad, porque estamos un poco cansados de esos libros, así que necesitamos lupa y esas cosas. Y es a la vez un ejemplo de rigurosa construcción feminista de una biografía intelectual. Yo diría que es una mezcla de biografía intelectual y cartografía amorosa. ¿Y por qué digo feminista? No solo porque están hablando de una de las pioneras del feminismo en México, sino porque pone en texto aquello por lo que tanto hemos peleado, aquello que surgió como una de las primeras reivindicaciones de los movimientos de mujeres, que parece ya una obviedad, que lo personal es político. Así, querida Sara, querida Verónica, en tus páginas, vida y obra se van acompañando, como se fueron acompañando a lo largo de los libros de la propia Rosario. La familia, las características de la madre y del padre, y voy avanzando en la vida de Rosario, la conformación de la sociedad chapaneca, los relatos y el amor de su nana, la muerte del hermano,
el verdor del paisaje de infancia, la escuela, la llegada a la Ciudad de México, la Facultad de Filosofía y Letras, el amor, el cuerpo, las opresiones, el deseo, deseo de escritura, deseo de saber. La joven Rosario lee, devora con ansia ideas, conversaciones con sus maestros, con sus compañeros, con los libros, pero también deseo de amar, deseo de sentir. Más adelante, en el trabajo en el Instituto Nacional Indigenista, los proyectos en su tierra, la fe en la transformación de un orden injusto a través de la educación y la cultura. ¿Y acaso no estamos apostando a lo mismo? Hoy estamos en una feria del libro, porque creemos que esto es lo que puede transformar la realidad, ¿no? Los cargos en la universidad, los viajes, las presentaciones, las conferencias, la docencia siempre, el matrimonio, la maternidad, el servicio exterior, y sus páginas se van sumando, es impresionante. Cuando nosotros decimos, es que no paran, o no paramos, o no, es que la que no paraba era Rosario, es que es brutal todo lo que hacía, porque daba no sé cuántas clases, cuántas conferencias, escribía artículos todas las semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sus páginas se van sumando, poesía, novela, cuento, ensayo, columnas de periódico, prácticamente todo de manera simultánea. La vida alimenta la obra va determinando la vida. Lo personal, lo íntimo, decíamos, es siempre político, es decir, es una postura ética ante el mundo y ante el propio trabajo creativo. Ya Sara Uribe nos había mostrado con su imprescindible Antígona González, no estás cansada de que la mencionemos, ¿verdad? Ok. Tanto su capacidad de empatía con las situaciones más dolorosas de nuestra realidad actual, como su búsqueda estética para hacer del texto literario en sí mismo un objeto ético, valga el concepto. En aquella obra, las diversas voces tomadas de la propia sociedad, fundamentalmente a partir de periódicos, revistas, portales de noticias, más voces de la tradición literaria, construían una suerte de coro en torno al personaje central y a su dolorosa búsqueda. Los murmullos rulfianos se oían ahora en voz alta, gracias a Antígona González, siendo tan desgarrados y aterradores como los que poblaban Comala. En este nuevo libro, las voces múltiples vuelven a estar presentes, pero todas ellas son de Rosario Castellanos, en torno también a una protagonista que es la propia Rosario y que es contada por una narradora autora que entreteje su relato en tercera persona con la voz que Castellanos plasma en sus textos. De manera natural, el dúo Sara-Rosario nos cuenta la historia de vida de la chiapaneca, y hay un solo momento del cual ya hablaron en cada fragmento en que la narradora se queda sola y clama por la presencia de su interlocutora, Rosario. Es allí cuando en apenas un párrafo en cada capítulo dialoga abiertamente con Rosario. Sara le habla de tú y le hace preguntas, muchas de las cuales son las que nosotras mismas le haríamos. Esas preguntas le permitirán entenderla cada vez mejor, le permitirán sentirla aún más próxima, más cercana. Incluso podríamos pensar en que esas preguntas que cierran cada capítulo podrían haber sido realmente imaginadas, no lo sé y no lo tienes que decir, como punto de partida de cada capítulo. Pero el efecto que provocan es genial, porque Sara se convierte de algún modo en nuestra portavoz. Le pregunta aquello que nosotras mismas quisiéramos preguntarle, y de alguna manera la Rosario que nos presenta y que enriquece tantísimo a la que conocemos, parece respondernos en parte y en parte compartir nuestras incertidumbres. Leer a Rosario es acompañarla a mirar el mundo. Allí están los retratos de muy diversos mujeres y hombres, de situaciones y conflictos, tanto íntimos como colectivos y sociales, reflexiones sobre la identidad, el ser, las circunstancias, los vínculos. Y al mismo tiempo la acompañamos a mirarse a sí misma. El espejo como símbolo aparece una y otra vez, tanto en la obra de Rosario como
en el trabajo que hace Sara. Desde aquel poema que seguramente ustedes recuerdan, que se llama Entrevista de prensa y que dice lo siguiente en uno de sus fragmentos. Escuchen qué maravilla para entender un poco por qué escribe Rosario y por qué alguien como Sara puede hacerla tan presente. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio: ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. Qué joya, ¿no? Desde este poema, decía, que aparece el espejo, hasta la reflexión en torno a la necesidad de que las mujeres nos despojemos en un ejercicio de libertad, decía Rosario, de los falsos espejos y las falsas imágenes que nos ha propuesto históricamente la cultura masculina. Pasando esta misma idea del espejo por tantas de sus protagonistas, intentando encontrarse a sí mismas para dejar de ser, y cito a Rosario, identidades difuminadas. Qué concepto, ¿no? Ser una identidad difuminada, lo dice el propio libro. Pienso, por ejemplo, recorriendo un poco las obras de Rosario, recorridas por Sara y por Vero, en Cecilia Rojas, de Rito de Iniciación, quien se compara, cito, con un insecto por su insignificancia y se asume una no existencia en la que solo deambula. Ante el riesgo de quedar totalmente deshabitada, Cecilia se dice soy, y esa autodeterminación la lleva a cuestionar el ser que enuncia, a dudar de la imagen en el espejo, a querer hacerla trizas con una piedra. En el mismo sitio donde antes estuvo Cecilia Rojas, ahora estaba nadie. Esta relación entre el espejo, la identidad y el vacío es clave para seguir a Rosario. O pienso en Emelina, protagonista del relato Los convidados de agosto, quien, frente al espejo, observa su cuerpo que no ha podido hallar la satisfacción de su deseo sexual, escribe Sara, y se sabe sin llamado ni destino en lo que contempla una máscara del vacío, otra vez, ¿no? Los convidados de agosto, de la que acabo de tomar este fragmentito, bueno, en realidad de Sara leyendo Los convidados, es que eso es lo que tiene de divertido este bucle que estamos haciendo, fue publicado en 1964. Permítanme que haga una confesión, ni modo. Casi 60 años después, nací en 1960, así que estoy hablando del transcurso completo de mi vida, Emma Thompson, la actriz inglesa, se para frente a un espejo en una bellísima escena de la película Buena suerte, Leo Grande. Chicas, mujeres que están acá, por favor no se queden sin ver esa película. Intentando, como Emelina, como Cecilia, como la Rosario adolescente, como lo hemos intentado cada una de nosotras en algún momento de la vida, saber quién es, buscando esa alguien que nos ha hecho creer que es nadie. Como decía Rosario, ¿quién no se ha inclinado ante un espejo y no encontró a nadie? ¿Se dan cuenta? Solo acércate a un espejo, dice Emma Thompson, sin moverte, quítate la ropa, acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca. 60 años y décadas de movimiento feminista después, increíble, ¿no? Ay, Rosario, cuánto te he vuelto a pensar gracias a este libro y a Sara, cuánto he vuelto a pensar en tu tan clara conciencia sobre la invisibilización de las mujeres, de sus cuerpos, de sus derechos, de sus deseos. No olvidemos nunca, no lo olvidemos el próximo miércoles, por cierto, 8 de marzo, cuando salgamos a las calles, que también el placer es político. Mi ejemplar del libro, y aquí está para quien quiera comprobarlo, tiene decenas y decenas de marcas, subrayados y anotaciones,
porque ese diálogo que Sara Uribe nos propone desde el inicio se vuelve también conversación con cada una de nosotras. Pero no quisiera tomar más tiempo del que me corresponde porque tengo tantas ganas como ustedes de escucharlas a ellas en realidad. Pero tampoco quisiera cerrar sin detenerme, aunque sea un poquito, en las ilustraciones maravillosas que acompañan las páginas de Materia que Arde, porque sin duda son parte de la conversación. No solo porque Verónica Gerber-Visechi es otra de las mujeres creadoras que, como Sara, nos sorprende, nos invita, nos interpela en cada uno de sus proyectos, sino porque sus propuestas para el libro son parte ineludible de esta charla aquí propuesta y a la que vengo refiriéndome desde el comienzo. Como explican la escritora y la ilustradora en la nota inicial del libro, la cito, también decidimos contraponer su historia con otros sistemas de escritura. Es así que los dibujos se enredan, colisionan o conversan con el texto en español a través de los diseños de las bordadoras de Chiapas y de la escritura maya. Son de una delicadeza, de una sutileza excepcional. Los bordados invaden de verdor y de saberes ancestrales del entorno natural a una colección de lámparas de distintas épocas y acompañan a una serie de piedras que, como los años, se van amontonando en cada capítulo. Como lo hacen Sara y Verónica, también nosotras quisiéramos agradecerte, Rosario, que seas de las escritoras que asumen la responsabilidad de narrar el mundo de otra manera. Esa es una gran frase de Sara. Y lo escribo en presente, que seas, le digo a Rosario Castellanos, como le dices tú también en el libro, no que hayas sido, porque gracias a este libro estás más viva que nunca, permitiéndonos acompañarte en esa búsqueda tuya para crear, y disculpen que vuelva a una cita clásica, para crear otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Muchas gracias por tu lectura, Sandra, que me parece además, voy a retomar un punto que es una lectura feminista de un libro que pretende ser feminista, de una autora feminista, ¿no? Eso también creo que, como bien cuenta Verónica, tuvimos muchas conversaciones por teléfono, a la antigüita, no en Zoom, en esos días de confinamiento, de pensar el libro. Y una de las cosas de las que platicaba con Verónica era justo que, como yo nunca había escrito un libro que tuviera un tinte biográfico, me puse como a ver varios libros que tuvieran más o menos el mismo corte para ver cuáles eran sus estrategias. Y una de las cosas que no me gustó de algunos libros que vi de biografías sobre mujeres, no solo escritoras, sino pintoras, etcétera, es que los libros a veces prestaban más foco a los hombres importantes que había en la vida de estas mujeres, o a los otros, al papá, al hermano, al primo, al tío, al jefe, al grupo con el que había estado. Y esa fue una de las cosas que me quedó muy clara. Dije, este libro va a ser sobre Rosario. Claro que va a aparecer su padre, su hermano, que es importantísimo, su marido, pero no quiero que sea un libro sobre esos otros. Ellos aparecen en su vida, por supuesto, y son determinantes para su vida, pero quiero que sea un libro sobre Rosario, donde todas esas voces que bien leíste y escuchaste, porque como bien dices, desde el libro de Antígona González y en los libros subsecuentes, es que yo ya no puedo escribir sola, ¿no? O sea, ni en el texto ni en la misma escritura. Entonces, claro, quería que estuviera Rosario en sus múltiples facetas, como escritora, como funcionaria, como gestora de la cultura cuando se va con el Teatro Griñol allá a la sierra a ofrecer estas funciones de teatro didáctico, pero que estuviera también a través de sus poemas, a través de sus cartas, a través de sus artículos. Entonces ese coro que bien lees es ella misma en todas sus facetas, pero al mismo tiempo también en la escritura estuve muy acompañada porque, si bien, bueno, yo soy la autora del texto, puedo decir que hay un acompañamiento escritural tanto de mi querida Claudia Castañeda como de la propia Verónica, que fueron revisando las partes del libro, y al final también estuvo Silvia Aguilar Seleni, otra estupenda escritora, con sus ojos, con sus preguntas, con sus ideas, que fueron acompañándome en el proceso de escritura. Entonces, claro, es un proceso múltiple en todos los sentidos, ¿no? No sé si tú quieres. Ahí también, en el bordado, también hay muchas voces en el… Sí, pues igual, gracias por ese texto, Sandra, increíble. Y nada más sumar a lo que un poco ya
dice Sandra en el texto, que tiene que ver con que la elección de usar los bordados de las bordadoras de Chiapas, así como pues los glifos de la escritura maya, tiene que ver con también como poner otras voces más todavía a dialogar allí, que son las voces también de la contradicción en algún sentido, ¿no? Que es, porque algo que me sorprende de Rosario es cómo sostuvo sus contradicciones a lo largo de toda su obra y de su vida, digamos, las encaró, quiero decir, y ahí estaban, ¿no? Entonces como que también las sentía propias, digamos, ¿no? Como que son también las nuestras, esas que no tienen solución. Y me parecía que era importante que las imágenes estuvieran concentradas en eso, ¿no? Y también un poco por eso lo que intenté proponer es una especie de choque entre ciertos objetos a los que estamos muy hechos, o, ¿no? Como que usamos a menudo, o que son del mundo occidental, para ponerlo de alguna manera, ¿no? O de una cosmovisión utilitaria occidental, con todas estas otras escrituras con las que ella dialogó en buena parte de su obra, ¿no? Entonces, bueno, eso, como nada más sumar a algo que ya estaba un poco dicho en el texto, pero eso, sí. Eso. Yo quería nada más añadir algo, una tarea que me dio Vero cuando empecé a leer los libros, me encantó. Era como, quería explorar ella a partir de los objetos, entonces tenía yo que señalar o fijarme mucho en los objetos. Fue una lectura bien interesante, porque normalmente, bueno, si uno lee una obra, pero no te estás fijando en qué objetos aparecen, y esa lectura fue muy chida para mí hacerla. Pues nada más para sumar a lo que ya venimos platicando, yo creo que sí es un libro feminista totalmente, y además es un feminismo que yo creo que está muy bien planteado, porque esta labor de estar volviendo a leer a las escritoras que nos precedieron, en particular a escritoras del siglo XX, y analizar sus circunstancias, está ocurriendo, no es algo que está ocurriendo en presente, pero también hay que tener mucho cuidado. Así como tú decías de las biografías, yo también cuando me he acercado a investigar otras escritoras, pasa muy seguido, ¿no? Que los varones en su vida, o también llegar a idealizarlas, ¿no? Como fueron las mejores personas del mundo y genios bajados del cielo, o lo contrario, fueron víctimas de un sistema patriarcal, y pues podrían ser personas geniales y también haber sufrido ese sistema patriarcal, pero la labor de escribir una biografía consiste en poner estos matices. Y a mí me gusta mucho que precisamente desde que empieza esta obra se plantea una de las principales contradicciones de Rosario Castellanos, que también está en su obra, que es el hecho de que ella creció hija de un latifundista, hija de un propietario de tierras, rodeada de servidumbre, y ella en un punto se lo cuestiona, y esto también viene incluso en las preguntas que le hace Sara, ya lo va adelantando, y ya cuando hablan de Balún Canán, entonces ya se lo pregunta así más directamente, ¿no? Porque incluso las preguntas tienen su propio arco narrativo, o sea, primero se acercan poco a poco, así como de hola, y ya después se hace una conversación muchísimo más intensa. Entonces a mí eso me parece muy valioso en este momento en el que estamos releyendo y buscando leer de otra manera a las escritoras que están antes que nosotras. Y hablando también de esta otra visión sobre las biografías, también creo que es bien importante pues empezar a buscar como ciertas palabras que a veces usamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo he escuchado mucho la palabra rescate, ¿no? Estamos rescatando a las escritoras, y yo me quedo así, rescatándolas. Pues no es como que estuvieran perdidas, ¿no? Yo creo que más bien los perdidos somos nosotros, porque no las hemos leído. O sea, creo que más bien si algo se está rescatando es nuestro corpus literario, y de una gran ignorancia, de un gran vacío que existe, porque digamos que al no conocer muy bien a la obra de Rosario Castellanos nos estamos perdiendo de una parte principal de la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? De un punto clave que explica mucho la escritura que existe ahora. Y otra palabra de la que quería ver si podíamos platicar también es de este concepto de estar adelantada a su tiempo, porque cuando platica sobre el poema de Dido y de Eneas, y en este poema ahí nos lo cuenta muy bien Sara, que Rosario hace una reconstrucción de la voz de Dido, y esta vez en vez de fijarse el mito griego en Eneas, se queda con ella, ¿no? Después de que Eneas parte y ella se queda sola después de tener un romance con él. Y yo pienso, bueno, reconstruir mitos griegos es algo que se ha hecho a lo largo de la literatura, pero aquí el punto de vista de Rosario ya empieza a dibujar esta visión feminista, ¿no? De que se queda, y que además tiene un problema al quedarse, porque ella está metida en un rol de ser amante, de ser mujer, y ahora que ya no tiene al amante está esta problemática y la plantea. Pero me pregunto si
si está adelantada o más bien es un precedente que ahora podemos leer de otra manera. O sea, eso es algo que me intriga, y también si me quisieran contar de cómo ha sido pues este viaje en el tiempo, como ver estos, por ejemplo tú, Vero, estos glifos, los bordados, y retomarlos con tus dibujos, con otra forma de escritura también, que es lo que dice en el prólogo, ¿no? Y cómo ha sido para ti, Sara, como leer estas ideas de Rosario que ahora pensamos, claro, esto fue uno de los mayores antecedentes del feminismo en México, pero en ese momento no se veía así, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto de ver el pasado y planteártelo desde el presente? O sea, como leerlo e intentar cambiar esta perspectiva. Pues fíjate que me pasó curiosamente que leyendo Álbum de Familia, particularmente, porque bueno, primero hice la lectura de la obra literaria de Rosario Castellanos, pero como soy muy nerd también, yo también hago presentaciones porque así ya me quedé acostumbrada. Dije, no, pues tengo que leer también lo que otros han escrito sobre Rosario, no porque vaya a ser un libro académico, pero para no estar yo creyendo que estoy descubriendo el hilo negro y resulta que esto ya lo habían dicho 80 personas, entonces de cada una de las obras, conforme las iba retomando para la escritura, pues hacía una investigación, leía, ¿no? Y particularmente con Álbum de Familia me pasó, fíjate, bueno, no sé si es todo lo contrario, pero encontré algunos artículos donde justo se hablaba como de como lo oprimidas que aparecían las mujeres en las historias de este libro de cuentos. Ya lo leerán ustedes, el libro de Rosario, y lo pensarán. Y en realidad mi lectura iba por otro lado completamente. Yo decía, claro, parece a la vista del tiempo de ahora que estas mujeres eran muy sumisas, que estaban completamente oprimidas, pero en mi lectura yo me detuve en ciertos gestos, en ciertas acciones, y yo decía, no, si leemos toda la obra de Rosario y vemos cómo en cada libro, particularmente de narrativa, estaba pensando en ese momento, las mujeres van cada vez atreviéndose a más cosas. Si al principio no hablaban, luego empiezan a hablar un poco, luego empiezan a hacer acciones, empiezan a desear cosas, empiezan a revelarse, pero claro, son acciones y detalles muy pequeños comparados con lo que ocurre ahora. Sin embargo, para mí es que ya estaba ahí eso de lo que tú estás hablando, ya esta germen, digamos, o este precedente de querer hacer una representación literaria de las mujeres donde sus acciones hablaran de sus deseos de libertad, de sus deseos de dignidad, está en estos pequeños detalles, en estas pequeñas acciones. La mujer que el marido la engaña, pero al mismo tiempo ella toma agencia del tiempo de su semana para tomar sus clases, para buscarse una amante. Entonces, claro, es la mujer engañada, pero al mismo tiempo es la mujer que está buscando tener agencia en sus propias acciones dentro de lo que el contexto le permite, ¿no? Entonces, en este caso, más bien me parecía que algunas de mis lecturas iban a contrapelo de otras lecturas que se habían hecho, sí pensando desde este tiempo y no pensando que para su tiempo lo que escribió era esta pequeña gesta o esta pequeña lucha por hacer estos gestos de representación que cada vez pusieran a estas mujeres en posiciones donde tuvieran mayor posibilidad de moverse, ¿no? Desde la libertad o desde la dignidad, ¿no? En mi caso, bueno, estoy de acuerdo, yo también lo pienso más como un precedente que nos habla hoy, ¿no? Me parece así. Yo en la preparatoria había leído Balún Canán y Poesía no eres tú, y con la llegada de este proyecto, lo primero que hice fue, por sugerencia de Sara, que también ella me dijo, sí o sí tienes que leer tales, ¿no? Lo primero que hice fue leer Oficio de Tinieblas, y Oficio de Tinieblas me pareció justo una especie de viaje en el tiempo en el que esos detalles de Rosario me saltaban a la vista, estas vasijas que se rompen en Oficio de Tinieblas, estas mujeres que hablan otra lengua para que no les entiendan, que dicen otras cosas, las tensiones que eso genera y la asertividad con la que ella narra esos momentos. Y después leí justo Álbum de Familia, después de leer Oficio de Tinieblas, y allí estas mujeres como de la alta sociedad, de la cultura, ¿no? Me acuerdo mucho de este cuento de las escritoras y el encuentro de escritoras, y que sus objetos son otros, no son las vasijas rotas, sino las tacitas de té, y son otras las cosas que aparecen narradas, y creo que fue ahí que me obsesioné con la idea de que quería representar con objetos pues todo el diálogo de la biografía, y fue ahí que le dije a Sara,
en los que yo no lea, subráyame los objetos. Y me acuerdo que nos juntamos después, cuando ya nos pudimos juntar presencialmente, y yo hice en mi cuaderno un mapa en el que los objetos que más aparecen, porque hay varios que se repiten, tenían las palabras más grandes y otros más chicos, y un poco de ese universo salieron el relámpago de la portada, el quetzal de la contraportada, las lámparas, las llaves, los glifos y los bordados y las piedras, ¿no? Entonces, o sea, como que hubo, pues sí, todo un proceso que también está engarzado con mi lectura de Rosario, ¿no? Y la de Sara, porque también acompañé esa escritura, la fui leyendo conforme avanzaba también, ¿no? Y la lectura, pero porque me acuerdo que le llamaba y me ponía a contarte todos los libros también, ¿no? Así por horas, ¿no? Sí. Ahora que dijiste lo del mapa, solo me surgió una duda muy así a bote pronto. ¿Quedaron algunos dibujos afuera? ¿Y el mapa existe? O sea, ¿se puede ver? O sea, como que hasta pensé, podría estar al final. Sí, es que suena muy interesante. Pues ese está en un cuaderno, tendría que hacerlo como en limpio, más bonito. Ay, sí. Y los dibujos, sí hay muchos que hice que se quedaron fuera porque… Claro. Hice muchos intentos, al principio quería usar fotografías de objetos antiguos que están en ciertos museos europeos, como para también hacer ese comentario, y quería como afantasmarlos, porque el fantasma es una cosa importante en Rosario, pero la verdad es que nunca me terminó de gustar cómo quedaban y tal, y finalmente acabó en estos dibujos de línea, que debo decir también que yo quería hacerle un agradecimiento a Amalia, porque ella convirtió mis dibujos a 2 tintas. Los dibujos tenían otra gama de color, pero los convirtió a 2 tintas y hizo un trabajo estupendo también, porque de todos modos se sienten los cambios de tono, ¿no? Pero sí, sí, tengo ahí un montón de cosas que no quedaron, que nunca me convencieron. Sara vio algunas de esas cosas que eran las que medio me convencían, pero al final no, sí. Y yo lo iba a hacer todo blanco y negro, pero Sara me dijo, tiene que haber verdor. Y entonces dije, va, tienes razón, ¿no? Entonces, y trabajé con el verde, sí. A lo mejor Lumen podrá sacar una edición de todos los dibujos que no cupieron en por ejemplo. No, quiero decir un par de cosas que aparecen en el libro y que son muy importantes con respecto a la obra de Rosario Castellanos. La obra de nuestras escritoras mujeres, a lo largo de la historia hasta hace no mucho tiempo, era una obra que hablaba siempre de mujeres de la clase media. Y Rosario Castellanos es quizás la primera que en el siglo XX muestra la diversidad y la heterogeneidad de la sociedad mexicana. O sea, aparecen estas mujeres de clase media en Álbum de Familia, pero tienes a las mujeres indígenas, a las mujeres campesinas. Entonces, yo siempre pensaba, cuando la gente se sorprendía, mucha gente, muchos no, del levantamiento zapatista y decían, ¿cómo? ¿Eso pasa en Chiapas aún? Y digo, pero esta gente no leyó Balún-Canán, ¿no? Ahí está ya la diversidad y la heterogeneidad y la terrible desigualdad e injusticias de la sociedad mexicana, y eso está muy bien trabajado también en el libro. Y un elemento, porque hemos sido muy serias, pero hay que decir que un elemento genial en Rosario Castellanos y que aparece muy trabajado en el libro es la ironía y el sentido del humor. En Álbum de Familia quizás más que en ninguna otra de sus obras. Es muy importante también señalarlo porque era una mujer con mucho sentido del humor. Siempre nos la muestran como terriblemente azotada, sufriente, víctima, como decía Olivia. Y era eso, pero era también lo otro, porque no somos de una sola manera y la gente como Rosario mucho menos, ¿no? Entonces eso me parecía importante destacarlo porque está en el libro, entonces vale la pena que ustedes lo sepan. Sí, si se quieren reír así muchísimo con Rosario, busquen El Eterno Femenino, obra de teatro que de verdad yo no sé por qué no está ahorita montándose en los teatros y no nos estamos riendo con eso, ¿no? No sé si estamos ya parece que estamos ya en el tiempo, no sé si ustedes querían decir algo más. Pues, nada más. Si hay espacio para preguntas del público, no lo sé tampoco. Pues sí, mejor. Ahí hay una persona.
Yo quería felicitarlas, agradecerles muchísimo. Me llegó el libro y no pude parar, lo terminé. Quería que nos platicaran esta parte de la presencia de los objetos a la que ustedes saluden en el ritual que hicieron después de terminar el libro, porque es bellísima. Y quisiera que lo compartieran con el público. Gracias. Pues creo que habíamos fantaseado desde que estábamos haciendo el libro, ¿no? Con ir a buscar, que eso no lo hemos hecho todavía. Queremos ir a buscar en Constituyentes la casa donde llega, cuando llega a vivir a la Ciudad de México. Esa todavía no la vamos a buscar, no sé si todavía está en pie o no, pero lo del cementerio lo habíamos pensado y como que fue muy importante. Bueno, además fue toda una aventura, porque cuando llegamos al cementerio nos dijeron, uy, no se va a poder, señorito, ya saben. Es que está cerrado y es que están haciendo obras y no se va a poder. Y yo así de, oiga, joven, ¿y no habrá modo de que nos deje pasar? Bueno, tal vez, con una propina. Entonces terminamos ahí dándole una propina y nos dejó pasar como 10 minutos nada más o 15 minutos, pero fue, o al menos para mí fue una profunda emoción ya al final del libro, poder estar ahí, poderle llevar, en mi caso, digamos, una piedra que le dejamos ahí y también, bueno, ya les contará Vero el otro elemento, pero fue un momento muy emotivo, la verdad, como de conclusión, pero también como de acercamiento físico al lugar donde sus restos están, ¿no? Sí, pues para mí, como habíamos escrito juntas la nota de autora y ilustradora, y salió ahí esta idea de sumarse a su genealogía crítica y tal, como que yo me acordé que yo nunca pude llevarle una piedra a la tumba de mi abuela, que es una costumbre judía, ¿no? Entonces tenía unas piedras volcánicas en casa porque había hecho una pieza con piedras volcánicas y pues agarré una de esas piedras, que además es muy mexicana, digamos, ¿no? Muy como, ¿no? Y le llevamos eso y flores, ¿no? Unas flores moradas y amarillas que compramos en el mercado antes de ir, que fuimos con Claudia, de hecho, también. Y pues fue muy rápido, no, o sea, como que yo creo que nos hubiera gustado quedarnos un ratito más, pero bueno, alcanzamos a hacerlo y a dejar pues ese elemento aparentemente inerte que es la piedra y ese aparentemente vivo que es la flor cortada, ¿no? O sea, como, sí, eso. Hola, a mí me llama mucho la atención el trabajo de construir la biografía de un personaje y, bueno, hablando del humor de Rosario Castellanos, no dejé de pensar en esta película que hizo Natalia Beristain sobre Rosario Castellanos, donde se muestra mucho el humor, y preguntarte a ti, Sara, y a ti, Verónica, ¿cuál fue, digamos, esa parte difícil de hacer que para los y las lectoras pudieran encontrar también ese humor o ese carácter que llegó a tener Rosario? Bueno, en una película es muy fácil, están los actores, las actoras, pero ya al momento de leerlas, de leer a Rosario, para quienes hemos leído tal vez 1, 2, 3 libros, encontrarla y leerla y reírnos con ella fue difícil. ¿Cómo te encontraste con ella también de ese lado? Pues fíjate que yo, de las lecturas que había hecho adolescente de Rosario, por eso también lo pusimos en la nota, porque platicando teníamos como cada quien unas ideas de lo que recordábamos de haber leído cuando fuimos adolescentes, ¿no? Pero esta lectura pues claramente fue muy distinta. Yo no recordaba tanto el tema del humor, o sea, yo haberme reído, pero en esta ocasión la verdad es que fue una... pues como muy orgánico, como muy natural. Sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en los tomos de sus artículos, que también se los recomiendo mucho, esos los pueden hallar en las librerías de Ducal porque los editó con Aculta, ya hay poquitos, quizás se acaben muy pronto y no sé cuándo los vuelvan a editar, búsquenlos. Hay toda una, de verdad, toda una escritura hilarante de sus vivencias, de sus andanzas. Recuerdo lo divertido de verdad en el inicio del tomo 3 de estos artículos, cuando cuenta cómo fue el vuelo, cuando se fue con su hijo pequeño a Israel ya para tomar el cargo de embajadora. De verdad, o sea, es que los pusieron en una parte que supuestamente era primera clase,
pero en realidad iban al lado ahí del piloto, entonces el niño como que, mamá, de verdad sí somos importantes, entonces es muy divertido, es que es muy orgánico, y entonces la verdad es que sí quería que se transminara ese humor. Es algo, fue difícil porque tiene que quedar de la misma manera, tiene que quedar que fuera igualmente orgánico, pero creo que la que me dio la propia clave fue Rosario, ¿no? Creo que ella misma, con su tono cotidiano de anécdotas, me dio la pauta para simplemente hacer una suerte de, pues no sé, como de eco de su propio humor en la forma de contar acerca de sus vicisitudes, como esta también es muy buena cuando, estando en Israel, va a la máquina de escribir y se encuentra una cucaracha en la máquina de escribir y no sabe qué hacer. O sea, ¿qué hago? Dice, si le digo a Gabriel me va a decir que la alimente, porque era como estaba en esa edad de protección de animales, entonces ya se va a quedar a vivir ahí, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa cucaracha se va apareciendo en sus artículos conforme va llevándonos hacia el final, pues al final de su vida el libro. Fíjate que más que la parte del humor, creo que una de las partes que más me costó trabajo fue aceptar que Rosario se iba a morir. Es decir, claro, ya se murió, pero quiero decir que a la hora de la escritura es como no quiero llegar a la parte, porque la he sentido tan viva, justamente, me ha acompañado que no quiero que se muera, ¿no? No quiero escribir la entrada. Eso fue lo que me costó más trabajo, fíjate, no tanto el humor, sino llegar al punto en el que finalmente, pues Rosario fallece. Ese fue el momento, creo que más trabajo me dio. Pues yo creo que para mí sí fue muy difícil y me costó mucho trabajo encontrar cómo ahora sí que cómo ilustrar el libro. No es fácil con un libro tan detallado, tan profundo, ¿no? Que dice, que lee la obra, ¿no? Porque yo no quería tratar de no repetir lo que ya estaba dicho, ¿no? Y eso fue difícil, la verdad fue difícil encontrar una manera de sumar una capa, como decía Olivia, pero sin repetir la capa, digamos, ¿no? Y bueno, de algún modo repite cosas el dibujo que hago, sin duda, pero tengo la esperanza de que proponga alguna conexión más, ¿no? Porque claro, tampoco salir por completo era posible, sería absurdo también, ¿no? Eso fue lo más difícil, por eso digo que hay un montón de pruebas y cosas que hasta que pues tomamos la decisión de lo que quedó. Sí. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Miguel Garay y me da mucho gusto saludarlas. Ya había tenido oportunidad de felicitar a la maestra Sara por esta extraordinaria obra y también la ilustradora, y decirles que tengo una pregunta particularmente sobre el tema que ya se ha abordado de la muerte de Rosario. Este capítulo quizás es de los más cortos y me pareció muy interesante, y mi pregunta va en ese sentido, porque sobre la muerte de Rosario se ha escrito mucho, hay testimonios tanto de tus alumnos, tanto de quien era su asistente, entonces hay muchas versiones, ¿no? Que si la lámpara estaba colocándola, que si se estaba bañando, que estaba escribiendo, o sea, sobre esto pienso que fue muy respetuosa la autora del texto, al igual que también la ilustradora, que nos muestran en la mayoría del texto, conforme uno va avanzando, varias formas de ver la lámpara. La lámpara la vamos viendo siempre, porque siempre estuvo presente en la obra de Rosario. Y lo que sabemos, la forma en que murió Rosario, cada que vamos viendo la lámpara, nos vamos como avisándonos de que vamos a llegar a un momento en que esa lámpara, si bien se va a apagar en un momento, pues se va a encender una estrella para toda la vida en el firmamento. Entonces, mi pregunta particularmente es, si en el caso de la maestra Sara, seguramente leyó muchísimo sobre la muerte de Rosario, decidir abordar esta parte como usted lo hizo, ¿tuvo un propósito particular? Abordarlo así, sin tomar en cuenta todas las barbaridades que se han dicho también sobre la muerte, y hablan hasta de temas del Estado de Israel y cosas que ni vale la pena mencionar. Por una caso, ¿cómo fue decidir abordar este capítulo que es muy particular en la obra? Y en el caso de las lámparas que están dibujadas también ahí, ¿cuál fue este objetivo particular al momento de acompañarlas en todo el texto? Muchas gracias. Pues yo creo que es corto porque no lo quería escribir. Entonces repetía yo que había sido todo un reto. Creo que yo tenía, y como lo digo ahí, yo recordaba de adolescente haber escuchado la versión donde ella se baña, sale, tiene los pies mojados o está escurriendo y toca la lámpara. Ahora escuché todavía otra versión sobre que
ella sale y se pone a escribir, que dije, ay, qué interesante que en esa versión de alguien encontrar a la muerte escribiendo, ¿no? Y queriendo prender la lámpara. Pero creo que algunos de los, a mí me interesó mucho algunos artículos que escribió Tanya Huntington en Literal sobre, que se llamaban algo así como la verdadera causa, no me acuerdo el título bien, sobre la muerte o la verdadera razón o los verdaderos hechos, digamos, sobre la muerte de Rosario Castellanos. Y tampoco quería yo, justamente en este afán de no afirmar específicamente cómo había ocurrido, quise manejar estas dos versiones que eran las que más se repetían entre sus allegados, entre sus conocidos. Más o menos leí muchas de lo que comentaban, y las que más se repetían eran esta del haberse bañado y haber tomado la lámpara, o la de haber salido de compras, regresar con sudor, como estábamos nosotros hace rato aquí en la feria caminando, y que hubiera un tema con la electricidad del lugar donde estaba viviendo, y dejarlo más bien como a las lectoras y a los lectores para pensar, digamos, de qué forma nos interesaría más desde la imaginación pensar esa muerte, porque en realidad quizá nunca tendremos exactamente el detalle, aunque la versión, digamos, más cercana podría ser la de Samuel Gordon, que era su asistente, y que él señala esta última, donde ella regresa de las compras y hay un problema con la instalación eléctrica. A mí es la que más me gusta. Si me voy a quedar con una versión, me quedo con ella, pero sí quería dejarlo bifurcado para que las lectoras y los lectores o averigüen más, o lean más, o decidan cuál es la versión con la que se quieren quedar, pero no fijar exactamente una versión. Esa era mi intención. Sí, también en esa, no sé si es en esa versión, pero cuentan que ella como que compraba chácharas, ¿no? Y había comprado una lámpara, de hecho, ¿no? Antigua. Y ahí es cuando yo me puse a pensar en cuántas lámparas habrá prendido Rosario en su vida, ¿no? O cuántas he prendido yo, y cuál es el momento en el que puede pasar algo así, ¿no? Pero las lámparas que están dibujadas están intervenidas con estos bordados, ¿no? También, y a algunas, en lugar de salirles luz, les sale maíz, o les sale, no sé, el árbol que camina, o distintas cosmovisiones salen de ese cuerpo de luz, ¿no? Entonces, como que me interesaba montar eso allí, y por eso también, cosa que no es común, creo, por parte de los ilustradores, pues puse los significados de absolutamente todos los dibujos, porque me parecían importantes, y porque ahí también hay escritura. Era una manera de insistir que había escritura, y que, pues eso, que las lámparas pueden ser metáfora de otra cosa y no solo de su muerte, digamos, ¿no? Algo así. ¿Hay alguna otra? Porque si no, podemos cerrar y aprovechar este tiempo que nos queda en la sala para la firma, para la foto y para el abrazo a Sara y a Verónica. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Sandra. Gracias, Olivia. Y gracias a ustedes. Espero que disfruten el libro. Me comentan que la fila va a ser hacia allá. Entonces, bueno, pues aquí los esperamos.